En este video aprenderemos a utilizar interfaces en clases. La idea es que, como vimos en el video anterior, las interfaces nos ayudan a garantizar la presencia de miembros en variables como vimos en el video anterior, pero en este video lo aplicaremos en clases. Es básicamente igual. Si yo tengo una interfaz la cual define, por ejemplo, una función y tengo una clase que implementa esa interfaz, entonces esa clase está obligada a implementar un método con esa misma asignatura. Por ejemplo, en pantalla tenemos la interfaz transformador. La interfaz transformador define una función que se llama transformar string, que recibe un string como parámetro y devuelve un string. Entonces aquí abajo yo tengo la clase mayúsculas y, como podemos ver, tenemos la sentencia implements. Implements quiere decir que implementa. Entonces decimos que la clase mayúsculas implementa la interfaz transformador. Esto hace que la clase mayúsculas esté obligada a tener por lo menos el método transformar string con la misma asignatura que como se encuentra en la interfaz. Fíjate que si yo viniera acá y yo quitara el método de la clase, entonces tendríamos un error. Tendríamos un error porque la clase no estaría implementando la interfaz. Si volvemos a colocar el método y por ejemplo cambiamos el tipo de valor de retorno de string a booleano, por ejemplo, entonces vamos a tener de nuevo el mismo error. Y es porque no estamos implementando correctamente el método que define la interfaz. Así que vamos a colocar nuevamente string y vamos a continuar. Básicamente entonces, como vimos, las interfaces nos ayudan a garantizar que las clases que le implementen estén obligadas a colocar ya sea las funciones que definan o las propiedades que definan. Aquí abajo estamos haciendo un uso de esta interfaz. La idea es que, aprovechando polimorfismo, estamos utilizando esta función que se llama procesar. La idea es que a la función procesar tú le vas a pasar un string y un conjunto de transformaciones. Este conjunto de transformaciones yo lo estoy definiendo con la interfaz. Lo que quiero decir con esto es que este segundo parámetro que vamos a pasar acá va a ser un conjunto de clases que implementen la interfaz transformador. Así yo puedo tener una clase, o mejor dicho, una función lo bastante genérica como para que acepte cualquier tipo de clase, bastando con el hecho de que implemente la interfaz transformador. Entonces esta función lo que hace es que itera esta colección de transformaciones y le aplica la transformación que pasaron como parámetro a el string que pasamos también como parámetro y luego retorna una respuesta. Entonces aquí abajo estamos utilizando esta función. Estamos instanciando mi clase mayúsculas y mi clase invertir. Estas clases lo que hacen es que implementan la interfaz transformador y hacen una transformación al string que se le pasa como parámetro. La primera lo que hace es que lo coloque en mayúscula y la segunda lo que hace es que invierte el orden de los caracteres del string que se le ha pasado como parámetro. Y aquí abajo podemos ver que tenemos tres variables y estamos utilizando la función procesar con cada una de estas variables. Podemos ver que en el primer ejemplo, al valor de la variable nombre lo colocaremos en mayúsculas. El segundo ejemplo, vamos a invertir el orden de los caracteres. Y en el tercer ejemplo, vamos a aplicar mayúsculas y luego vamos a aplicar la transformación de inversión. Así que a este se le va a aplicar mayúsculas y se va a invertir el orden de sus caracteres. Vamos a ir a la consola a ver esto. Vamos a ejecutar el código de JavaScript y, como podemos ver, en el primer caso, vamos a bajar esto un poco, en el primer caso tenemos que Felipe me aparece en mayúscula. En el segundo caso, que aplicamos invertir a este nombre que tenemos acá, vemos que se ha colocado de manera invertida. Y en el tercer caso, donde yo pasé mayúsculas e invertir, se me ha colocado en mayúsculas y luego se ha invertido el orden. La idea entonces de utilizar interfaces es, entre otras cosas, tener clases que tú sabes que van a implementar ciertos miembros, ciertas propiedades o funciones para así, cuando tú tengas una función como procesar que recibe
parámetros que implementan la interfaz, tú vas a poder libremente utilizar los miembros definidos en la interfaz.